En la oscuridad de la noche, algo más que el viento se movía entre los árboles del bosque. El silencio era perturbador, roto solo por el ocasional crujir de ramas y el susurro de hojas. Nadie en el pequeño pueblo de Santa Cruz se aventuraba cerca del bosque después del anochecer, pues todos conocían las historias, los rumores sobre el DAC. La familia Martínez era una de las más antiguas en el pueblo, y su casa se alzaba solitaria en el borde del bosque. Esa noche, mientras la luna llena proyectaba sombras alargadas sobre el suelo, Elena, la hija mayor, estaba sola en casa. Sus padres habían salido al pueblo por provisiones, dejándola a cargo de sus dos hermanos menores, Samuel y Ana. Elena cerró las ventanas, asegurándose de que cada persiana estuviera bien trabada. Los niños jugaban en la sala, ajenos a la creciente inquietud de su hermana. De repente, un golpe sordo resonó desde el exterior, haciendo que Elena se estremeciera. Intentó convencerse de que solo era un animal, pero algo en su interior le decía que había más. Se acercó a la ventana de la cocina y, con cautela, asomó la cabeza. La luz de la luna reveló la silueta de una figura encorvada, de largos y delgados brazos, moviéndose lentamente entre los árboles. Su corazón se aceleró y una sensación de terror puro se apoderó de ella. Sabía que aquello no era un animal ordinario, ni siquiera un hombre. Era el DAC. Elena retrocedió, tratando de calmar su respiración agitada. Cerró las cortinas con un temblor en las manos y corrió a la sala donde Samuel y Ana seguían jugando sin percibir el peligro que acechaba fuera. «Quédense aquí», les ordenó, «no se muevan». Tomó el teléfono para llamar a sus padres, pero la línea estaba muerta. El miedo se convirtió en una presión sofocante en su pecho. No había manera de comunicarse con nadie, estaban solos. Mientras intentaba mantener la calma, otro golpe resonó, esta vez en la puerta trasera. Elena sabía que no podían quedarse quietos. Debían encontrar una manera de protegerse. Tomó a Ana de la mano y guió a Samuel hacia el sótano, un lugar donde podrían estar más seguros, al menos por un tiempo. El sótano era un lugar oscuro y húmedo, lleno de antiguas cajas y herramientas oxidadas. Mientras descendían los escalones, escucharon un tercer golpe, más fuerte que los anteriores. El silencio que siguió era ensordecedor. Elena cerró la puerta del sótano con cuidado y encendió una linterna que encontró entre las herramientas. Los niños se acurrucaron cerca de ella, con ojos llenos de miedo. Elena sabía que debía ser fuerte por ellos, aunque en su interior el pánico crecía. Escucharon pasos encima de ellos, lentos y arrastrados, como si algo o alguien estuviera recorriendo la casa en su búsqueda. «Elena, ¿qué pasa?», preguntó Samuel, su voz temblorosa. «Es solo un animal, no te preocupes», mintió ella. «Estamos a salvo aquí abajo». De repente, un ruido metálico resonó, como si algo afilado se arrastrara sobre el piso de la cocina. Elena se estremeció, reconociendo ese sonido de las historias que había escuchado, las garras del DAC. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Los pasos continuaron, cada vez más cerca de la puerta del sótano. Los tres hermanos se abrazaron, sintiendo la proximidad del peligro. Sabían que su única esperanza era permanecer en silencio y esperar que el DAC se fuera. El tiempo parecía detenerse mientras escuchaban los sonidos inquietantes que provenían del piso superior. Entonces, las garras comenzaron a raspar la puerta del sótano, intentando abrirla. Elena sostuvo la linterna con firmeza, tratando de no mostrar el terror que sentía. Su mente buscaba desesperadamente una manera de proteger a sus hermanos, mientras las garras continuaban arañando la madera. Mientras intentaba pensar en una solución, recordó que había una vieja escopeta de su abuelo en el sótano. Con mucho cuidado, se acercó a la esquina donde estaba guardada, cubierta de polvo. La tomó y la examinó rápidamente, comprobando que aún estaba cargada. Volvió con Samuel y Ana, asegurándose de que no hicieran ruido. Las garras seguían raspando la puerta, pero Elena se sintió un poco más aliviada al tener la escopeta en sus manos. Sabía que no sería suficiente para detener a el DAC, pero al menos les daría una oportunidad. Con la linterna en una mano y la escopeta en la otra, se preparó para enfrentarse a lo que fuera que estuviera detrás de la puerta. Elena estaba segura de que el sótano era el mejor refugio temporal. Mientras Samuel y Ana se acurrucaban junto a ella, el sonido de las garras de el DAC raspaba la puerta de madera. Con cada golpe, la tensión en el pequeño cuarto crecía.
Cada impacto resonaba en los corazones de los hermanos como un recordatorio constante del peligro inminente. Debemos encontrar una manera de escapar, pensó Elena, mientras sus ojos recorrían frenéticamente el sótano en busca de alguna salida o herramienta que pudiera ayudarles. Encontró una vieja mesa de madera y, con un esfuerzo conjunto, la arrastró hasta la puerta, colocando algunos objetos pesados sobre ella para impedir que la puerta se abriera. El sonido de las garras se intensificó, y luego hubo un golpe fuerte, como si la criatura estuviera intentando derribar la puerta. Los niños se acurrucaron más cerca, susurrando oraciones y esperando que el improvisado bloqueo fuera suficiente. Cada respiración era una lucha por no dejarse llevar por el pánico. La criatura parecía no darse por vencida. Continuaba golpeando la puerta, y cada impacto resonaba en los corazones de los hermanos. Elena sabía que no podían quedarse en el sótano para siempre. Tenían que encontrar una manera de escapar de la casa. Recordó las historias que había escuchado sobre el DAC, y cómo sus víctimas eran encontradas sin vida, con expresiones de terror en sus rostros. Un rayo de esperanza cruzó por su mente cuando recordó que había una pequeña ventana en la parte trasera del sótano. Era lo suficientemente grande como para que pudieran pasar uno a uno. Sin perder tiempo, corrió hacia la ventana y la abrió con cuidado. El aire frío de la noche les golpeó el rostro, recordándoles que afuera también había peligros, pero cualquier cosa era mejor que enfrentarse a el DAC en un espacio cerrado. «Vamos, salgan por aquí», dijo Elena, ayudando a Samuel y a Ana a trepar por la ventana estrecha. Los niños pasaron por la ventana uno tras otro, y Elena fue la última en salir. Una vez afuera, se quedaron un momento mirando la casa, escuchando los golpes que seguían resonando en el sótano. Elena tomó la mano de sus hermanos y, sin mirar atrás, comenzaron a correr hacia el bosque, hacia la oscuridad y el frío, pero lejos de la terrorífica presencia que había invadido su hogar. Corrieron sin detenerse, guiados solo por la luz de la luna y el instinto de supervivencia. Las ramas y hojas crujían bajo sus pies, y cada sonido del bosque les parecía un eco de su propio miedo. No sabían a dónde iban, pero sabían que debían seguir corriendo, alejándose lo más posible del peligro que les acechaba. Mientras corrían, Elena recordó la historia que su abuela le había contado sobre el DAC. Decían que era una criatura antigua, nacida del odio y la desesperación. Nadie sabía de dónde venía realmente, pero todos coincidían en que era un ser implacable y despiadado. Elena no podía permitirse pensar en esas historias ahora, su única preocupación era mantener a salvo a sus hermanos. Al llegar a un claro en el bosque, los hermanos se detuvieron para recuperar el aliento. Sus cuerpos estaban agotados y sus mentes llenas de terror. Elena sabía que no podían quedarse allí mucho tiempo. Necesitaban encontrar un lugar seguro, lejos del alcance del DAC. Mientras miraba a su alrededor, tratando de decidir qué camino tomar, escuchó un ruido en la distancia. Era un sonido bajo y gutural, que parecía acercarse cada vez más. Elena tomó una decisión rápida. No podían quedarse en el claro, debían seguir adelante, aunque estuvieran cansados. Guiando a sus hermanos, se adentraron de nuevo en el bosque, moviéndose tan rápido como sus piernas se lo permitían. Sabían que cada segundo contaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una pequeña cabaña abandonada. La estructura estaba en ruinas, pero era lo único que tenían. Elena empujó la puerta y guió a sus hermanos adentro, cerrando la puerta detrás de ellos. La cabaña ofrecía una mínima protección, pero al menos estaban fuera de la vista de el DAC. Dentro de la cabaña, Elena buscó algo con lo que bloquear la puerta. Encontró una vieja mesa y la arrastró hasta la entrada, colocando algunos objetos pesados sobre ella. Aunque no era mucho, esperaba que fuera suficiente para ganarles algo de tiempo. El sonido de las garras rasgando la madera resonaba en sus oídos como un susurro de muerte. Elena sabía que la puerta del sótano no aguantaría mucho más. Sus ojos se movían frenéticamente, buscando una solución en el pequeño y oscuro cuarto. La linterna, su única fuente de luz, titilaba débilmente. «Samuel, Ana», dijo en un susurro apremiante, «necesito que se escondan. Busquen un lugar seguro y no hagan ruido». Los niños asintieron, sus rostros pálidos por el miedo, y se metieron detrás de una pila de cajas viejas. Elena se quedó sola cerca de la puerta, armada únicamente con la linterna y su determinación de proteger a sus hermanos a toda costa.
Las garras finalmente rompieron la madera, creando una abertura lo suficientemente grande para que el Dak pudiera pasar. La criatura entró al sótano con movimientos fluidos y sigilosos, sus ojos brillaban con una luz siniestra en la penumbra. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no dejó que el miedo la paralizara. Mientras el Dak se acercaba, Elena retrocedió lentamente, manteniendo la linterna enfocada en la criatura. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una manera de detenerlo. Sabía que la escopeta no sería suficiente, pero no podía darse por vencida. La criatura se movía con una gracia aterradora, sus ojos fijos en ella. De repente, Elena recordó que su abuelo había mencionado algo sobre una vieja trampa para osos que guardaba en el sótano. Si podía encontrarla y utilizarla, tal vez podrían detener al Dak el tiempo suficiente para escapar. Con un movimiento rápido, corrió hacia el rincón donde su abuelo solía guardar sus herramientas de caza. Mientras buscaba frenéticamente entre las cajas y los trastos viejos, escuchó el sonido de las garras acercándose cada vez más. Finalmente, sus dedos encontraron la fría y metálica superficie de la trampa para osos. Con esfuerzo, la levantó y la colocó en el centro del sótano, justo en el camino de el Dak. La criatura continuaba avanzando, sus ojos brillando con una intensidad maligna. Elena se preparó, esperando el momento adecuado. Justo cuando el Dak estaba a punto de alcanzarla, lanzó la trampa hacia adelante, abriéndola de golpe. La criatura no tuvo tiempo de reaccionar y sus garras quedaron atrapadas en el mecanismo metálico. Un rugido de dolor y furia llenó el sótano, haciendo eco en las paredes de piedra. Elena aprovechó el momento de distracción y corrió hacia sus hermanos. Los tres salieron corriendo del sótano, sin mirar atrás. El sonido de los gritos de el Dak los seguía, pero no se detuvieron hasta estar lejos de la casa. Finalmente, cuando estuvieron a salvo en el bosque, los hermanos se detuvieron para recuperar el aliento. Sus cuerpos estaban agotados, pero sabían que habían logrado escapar. Elena abrazó a Samuel y a Ana, sintiendo un alivio inmenso. «Estamos a salvo», dijo, tratando de convencerse a sí misma tanto como a sus hermanos. La noche era oscura y fría, pero los tres hermanos sabían que mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. Elena miró hacia la luna llena en el cielo, agradecida por haber encontrado la fuerza para proteger a sus hermanos. Sabía que el peligro no había pasado del todo, pero al menos, por ahora, estaban a salvo. Mientras se adentraban más en el bosque, encontraron un pequeño arroyo. Elena decidió que era un buen lugar para detenerse y descansar un poco. Samuel y Ana se arrodillaron junto al agua, bebiendo con ansias. Elena llenó una botella que había llevado consigo, agradecida por el refrescante líquido. Elena miró a su alrededor, buscando algún indicio de que el Dak los hubiera seguido, pero no vio nada sospechoso. Aún así, no podía permitirse bajar la guardia. Sabía que la criatura era astuta y persistente. Mientras sus hermanos descansaban, Elena comenzó a idear un plan para mantenerse a salvo. «Debemos seguir moviéndonos», dijo Elena finalmente. «No podemos quedarnos en un solo lugar por mucho tiempo». Los niños asintieron, comprendiendo la gravedad de la situación. Juntos, continuaron su camino a través del bosque, siempre alertas a cualquier sonido o movimiento sospechoso. El tiempo parecía pasar lentamente mientras avanzaban, cada paso lleno de incertidumbre y miedo. A medida que la noche avanzaba, Elena notó que el cielo comenzaba a clarear ligeramente. La promesa del amanecer les dio un poco de esperanza y fuerza renovada. Sabían que debían encontrar un lugar seguro antes de que el sol saliera por completo. Después de un tiempo, divisaron una pequeña cueva oculta entre los árboles. Decidieron que sería un buen lugar para esconderse y descansar un poco. Entraron en la cueva con cautela, asegurándose de que no hubiera ningún peligro adentro. La cueva era pequeña pero acogedora, y les ofrecía una buena protección contra cualquier amenaza externa. Elena y sus hermanos se acurrucaron juntos, tratando de encontrar algo de calor en la fría caverna. Elena sabía que no podían quedarse allí para siempre, pero al menos tenían un respiro momentáneo. Mientras sus hermanos dormían, ella se quedó despierta, vigilando la entrada de la cueva y escuchando atentamente cualquier sonido. Aunque estaba agotada, su determinación de proteger a Samuel y Ana la mantenía alerta. Pasaron las horas y, finalmente, el sol comenzó a asomarse en el horizonte. La luz del día les daba un poco más de seguridad,
pero Elena sabía que el Drak podría seguir acechándolos incluso a la luz del día. Decidió que era hora de continuar su viaje y buscar ayuda en el pueblo más cercano. Con el corazón lleno de determinación y esperanza, Elena despertó a sus hermanos y juntos abandonaron la cueva. Mientras avanzaban por el bosque, sentían que cada paso los alejaba un poco más del peligro. Sabían que aún tenían un largo camino por recorrer, pero estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. Elena tomó la mano de sus hermanos y, con la mirada fija en el horizonte, avanzaron hacia un nuevo día. Sabían que mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier cosa que el destino les deparara.